Capítulo 27. Reagruparse, recuperarse, tomar represalias, dolor. Calor. Eso fue todo lo que Harriet pudo sentir cuando la fuerza de la explosión la hizo volar de regreso. Mientras se precipitaba por los aires, la operativa Ash sintió como su aura se tensaba y se estiraba hasta el límite en un intento desesperado por protegerla, pero pronto se hizo añicos. Su piel se quemó por el intenso calor y la garganta le ardía de tanto gritar. Pero pronto el dolor se apagó, incluso cuando el mundo a su alrededor se desplomó y se estrelló contra el suelo. Cuando finalmente se detuvo, solo oía un zumbido tenue e incesante en los oídos. Sus ojos parpadearon con fervor para alejar la imagen persistente de su mano extendiéndose hacia dos siluetas, que se le habían quedado grabadas en la retina como si hubiera mirado fijamente al sol. El suelo bajo sus pies temblaba con los impactos de cada mortero de plasma, que lanzaban columnas de tierra, polvo y escombros hacia el cielo. En lo alto, apenas visible entre las nubes de humo, estaba la nave de guerra Covenant lanzando morteros de plasma sobre su posición. En el fondo, Harriet sabía que necesitaba levantarse. Una parte de ella lo intentó, pero descubrió que no podía moverse. Solo quería quedarse inmóvil en el suelo, sobre todo mientras el mundo seguía temblando y dando vueltas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, más rápido que nunca, pero un profundo cansancio parecía apoderarse de ella. Pronto apenas pudo comprender lo que estaba pasando, moviendo la cabeza distraídamente, confundida. Fue entonces cuando vio, con el rabillo del ojo, aparecer un par de botas. Un momento después, la levantaron con rapidez, pero con cuidado, al estilo nupcial, y la llevaron sobre la tierra temblorosa. Harriet oía débilmente voces, pero no entendía lo que decían. «Ven, aquí. Ponla, mesa». Entrando en shock. Morfina. Lo último que sintió fue una aguja que le perforaba la piel, inyectándole un fresco alivio en las venas. Entonces, exhaló un suspiro de satisfacción y el mundo se volvió negro. Crow Branwen respiraba agitadamente mientras apretaba el borde de una mesa de acero con tanta fuerza que dejaba marcas bajo sus dedos. El bombardeo de plasma parecía haber disminuido en los últimos minutos, a juzgar por la clara ausencia de explosiones y temblores, pero no estaba particularmente concentrado en eso. En cambio, toda su atención estaba centrada en la mujer destrozada que yacía sobre la mesa. Todo se desmoronó tan rápido que apenas podía comprender qué había sucedido exactamente. En un momento perseguía al jefe Brute, que acababa de arrebatarles la victoria, a punto de cortarle la cabeza. Al siguiente, la maldita nave de guerra Covenant que apareció de la nada empezó a disparar morteros de plasma justo encima de ellos. Dado que el jefe Brute había lanzado un escudo de burbuja justo antes del bombardeo, tuvo la clara sensación de que el Brute había provocado el bombardeo él mismo. Esa acción convirtió lo que debería haber sido una victoria reñida pero bien ganada en lo que solo podría describirse como un completo desastre. El bombardeo proporcionó suficiente cobertura para que el Covenant extrajera los datos del cartógrafo. Y, lo que es igual de importante, también sufrieron bajas. La mayoría de los marines que los acompañaban habían desaparecido, muertos en el caos mientras se retiraban a la relativa seguridad del búnker subterráneo. Solo quedaron los OTS de la Fuerza de Tareas 141, el sargento Johnson y el teniente Dare. Pero no fueron solo ellos. Thomas Cornell y Sepia Omicreep, dos de sus compañeros cazadores del Reino de Vale, murieron instantáneamente cuando un mortero de plasma los impactó directamente. Nadie pudo hacer nada. El único consuelo que Crow pudo encontrar fue que murieron al instante, mientras sus cuerpos se vaporizaban bajo el calor abrasador de una columna de plasma. Comparados con su otra baja remanente, tuvieron suerte. Harriet Bree había intentado salvarlos. Con su semblanza, quizás era la única persona que razonablemente podría haberlo hecho. Durante la batalla de Peponi, Crow había presenciado de primera mano la rapidez de Harriet, y podía afirmar con seguridad que era la persona más rápida que había visto en su vida. Y ella también lo sabía, algo que con gusto le restregaba en la cara a cualquiera en cualquier oportunidad. Ahora, el cuerpo destrozado de Harriet yacía inmóvil sobre una mesa de acero, aferrándose a la vida con dificultad, mientras la teniente Farah y el sargento McTavish hacían todo lo posible por mantenerla con vida. La situación fue delicada por un tiempo. Sus heridas eran tan graves que había comenzado a entrar en shock hipovolémico, y McTavish tuvo que practicarle RCP durante varios minutos antes de que su ritmo cardíaco y su respiración se estabilizaran. Se habían gastado botes enteros de bioespuma para tratar sus heridas, y aún no era suficiente.
Múltiples jeringas de pseudomorfina sobresalían de su brazo derecho, o mejor dicho, de lo que quedaba de él, ya que todo lo que quedaba por debajo del codo simplemente había desaparecido, reducido a un muñón destrozado y quemado. Gran parte de su piel estaba cubierta de quemaduras de segundo y tercer grado que se extendían desde su rostro hasta sus piernas destrozadas. La única razón por la que pudo saber que seguía milagrosamente viva era el lento y trabajoso movimiento de su pecho al respirar. Cada respiración creaba un áspero silbido que le recordaba a Crow al papel de lija sobre la madera. Atrás quedó la competitiva y arrogante cazadora. En su lugar, una quemada, destrozada y lisiada. Crow apartó la mirada de Harriet para observar al resto de su equipo, quienes apenas lograban mantener la compostura. Vine, normalmente estoico y sereno, apretaba los puños y rechinaba los dientes con tanta fuerza que su aura, ya tensa, parpadeaba peligrosamente. Elm respiraba con dificultad mientras se cubría la boca con las manos. Las lágrimas le brotaban de los ojos y le resbalaban por las mejillas cubiertas de tierra y sangre. Solo Clover logró mantener la compostura mientras se inclinaba sobre su cuerpo, con cuidado de dar a los Ots suficiente espacio para hacer su trabajo. Pero sus ojos no se apartaron ni un instante de Harriet, y Crow pudo ver una ira justificada que solo prometía dolor y sufrimiento a quien quiera que le hiciera esto a su compañera. Como mínimo, ahora estaba claro para Crow que, a pesar de lo que a los Arceots les gustaba decirse a sí mismos y a los demás, no se veían entre ellos simplemente como compañeros de trabajo. Tras un suspiro, Crow finalmente se giró y miró a la única cazadora que quedaba de Vale. Casper Marine estaba sentado contra los restos rotos de una columna de policemento, con la mirada perdida y sin reaccionar en absoluto a los inútiles intentos de Fiona por consolarla. Reconocía esa mirada. La había visto innumerables veces tanto en civiles como en cazadores. Crow sabía que, aunque no estuviera herida físicamente, mentalmente era una historia completamente diferente. No había interactuado con los demás cazadores de Vale tanto como debería, pero sabía que estaban cerca el uno del otro. Perder a sus compañeros de equipo restantes de un plumazo, sin poder hacer nada para salvarlos, no podía imaginar una sensación peor. Quizás algún día se recuperaría, esperaba, pero hoy no era ese día. Daré a Midsummer Night. Solicito evacuación médica inmediata, dijo la teniente Dare por su comunicador, de pie junto a la puerta del búnker. Se detuvo brevemente para mirar a Harriet y luego desvió la mirada hacia Casper. Su expresión se ensombreció, luego cerró los ojos, se dio la vuelta y continuó. La especialista Bree necesita atención médica de emergencia, y la Marine Huntress ya no está en condiciones de luchar. Los cazadores Cornelion y Creep están muertos. Recibido, teniente. Pelican en ruta. Tiempo estimado de llegada. 5 minutos, respondió Shakespeare por el canal de comunicación compartido. ¿Pudo asegurar o destruir la memoria caché? No. El Covenante escapó, admitió Dare, apretando el puño con fuerza. Ya veo, respondió Shakespeare, y entonces el verso quedó en silencio. Crow supuso que no era necesario decir nada más. No prestó atención a lo que dijeron después, sino que centró su atención en sus compañeros supervivientes. Nadie dijo una palabra, pues la gravedad de la situación empezaba a hacerse evidente para todos. En ese momento, Remnant corría más peligro que nunca en toda su historia. Una armada alienígena, empeñada en aniquilar a la humanidad, estaba a punto de descubrir la existencia de Remnant. Si eso ocurría, nadie podría hacer nada para detenerlos. Tras unos minutos, oyeron el rugido del motor de un Pelican cuando la nave Tol aterrizó justo afuera del búnker. Los Ots y los Huntsmen se dirigieron de inmediato hacia él, separándose cuando llegó un equipo de médicos con una camilla y equipo médico para trasladar a Harriet. Tengan cuidado, ordenó suavemente Clover a los médicos líderes, quienes asintieron hacia el operativo Ash con una mirada comprensiva. No te preocupes, la tenemos, dijo mientras su equipo trasladaba con destreza a Harriet de la mesa ensangrentada a la camilla. Él me extendió la mano brevemente para apretar suavemente la única que le quedaba a Harriet por última vez, pero su compañera no pudo devolverle el gesto antes de que se la llevaran. Mientras Crow y los demás los seguían, vieron cómo subían a Harriet al Pelican. Justo detrás de ella estaba Casper, un marine, quien actuaba como si estuviera en piloto automático, siguiendo las instrucciones de un policía militar que la guió hasta un asiento. Dare estaba de pie frente a la bahía de tropas, hablando con el comandante Keyes, quien tenía una expresión sombría. Había tanta ceniza en el aire que ya se acumulaba en su barba, dándole a su piel oscura un aspecto grisáceo, pero claramente no le importó, y en lugar de eso, mordió con fuerza su pipa.
Esto es un problema, señaló el comandante Keyes una vez que Daré terminó de informarle sobre la situación. Sí, claro, dijo Crow con sarcasmo. Normalmente, imaginaba que semejante falta de decoro provocaría miradas ofendidas, pero ahora sabía que a nadie le importaba. Es mi culpa, señor, declaró Daré, erguida como un palo. Mantener a los delegados a salvo y asegurar la unidad de datos era mi responsabilidad. Fallé. Aunque aprecio la intención, teniente, no creo que ninguno de nosotros pensara que los brutes aparecerían, señaló Johnson. Y mucho menos que ese cabrón desquiciado de jefe Brute ordenara un bombardeo de plasma contra sí mismo. Él reconoció lo que estaba haciendo y se adaptó casi al instante, gruñó Elm, su voz se ahogó brevemente mientras el Pelican despegaba hacia la noche de verano que aún flotaba sobre sus cabezas, con otro Pelican ya bajando para tomar su lugar. Sí. He luchado contra muchos brutes. Normalmente son solo eso, grandes, fuertes y duros, añadió el capitán Price, cruzando los brazos. Pero ese era tranquilo, sereno e inteligente. Nunca había visto un brute así. ¿Tú sí? No, confirmó Daré, y luego grunó. Pero eso no importa. Lo que importa es que consiguió los datos del cartógrafo. ¿Tenemos alguna pista sobre a dónde fueron? Seguimos una bandada de Phantoms hasta una cordillera cercana, reveló Keyes mientras se quitaba la pipa de los labios. Probablemente hayan establecido una base de operaciones avanzada en la zona, y me imagino que no tienen intención de quedarse mucho tiempo. Entonces, ¿qué esperamos? A por esos cabrones. Gruñó Elm mientras agarraba con fuerza la vara de Timber. Sabiendo que Daré estaba a punto de protestar, la operativa se volvió hacia ella y continuó. No te atrevas a decirnos que no vamos. Ese cabrón casi mata a mi compañero, y voy a hacérselo pagar. Cálmate, Elm, le aconsejó Vine, pero Crow se dio cuenta de que apenas podía mantener la calma. No me digas que me calme. No después de lo que le hizo. Gritó Elm, dando un paso pesado hacia Vine antes de que ella sintiera que Clover le ponía suavemente la mano en el hombro. Basta, Elm, le dijo. Elm respiraba con dificultad, con los ojos inyectados en sangre por las lágrimas derramadas. Tras un instante, bajó la cabeza y retrocedió. Clover asintió, luego centró su atención en Daré y Keyes, frunció el ceño y añadió. Pero tiene razón, comandante. No vamos a dar marcha atrás. Ahora no. El comandante Keyes miró fijamente a Clover a los ojos y luego desvió la mirada hacia el resto de los cazadores y cazadoras que quedaban. Crow notó que, en distintos grados, todos coincidían. El único que dudaba era Gron, pero era de esperar, y a juzgar por la furia en sus rostros, el resto del colmillo blanco claramente lo superaba en votos. Después de un momento, Keyes suspiró y dijo, de alguna manera, me imaginé que era así. No es que te culpe. Si yo estuviera en tu lugar, haría lo mismo. Gracias, señor, respondió Clover, y Keyes asintió. Pero tenemos un problema, reveló Keyes. Desconocemos la fuerza de las fuerzas terrestres restantes del Covenant, y gran parte de lo que teníamos en la noche de verano se usó durante el asalto al cartógrafo. Además, su corbeta saltó dentro del sistema para escapar de nuestra flota y luego regresó oculta. Hemos perdido su rastro por ahora. ¿Creía que los saltos dentro del sistema eran imposibles? Preguntó Robin, pero Keyes negó con la cabeza. La tecnología de Sli Espacial Covenant es mucho más avanzada que cualquier cosa que el UNSC pueda hacer. Lo que es imposible para nosotros es posible para ellos, aclaró, y luego suspiró. En cualquier caso, la noche de verano, junto con algunos merodeadores de la ONI en el sistema, intentan localizarlo, pero hasta entonces no podemos brindar apoyo directo. Entonces llame al general Armani. Que asigne fuerzas del ejército para asistir en el asalto, sugirió el teniente Karim. Esos datos no solo afectan a Remnant. Hay docenas de colonias humanas allí. Ya lo está haciendo, confirmó Keyes. 3 pelotones vienen de camino ahora mismo. ¿Solo 3? Preguntó Price con incredulidad. Seguro que puede prescindir de algunos más, o al menos de una compañía. Créeme, quería hacerlo. El general Armani comprende perfectamente la gravedad de la situación. Desafortunadamente, nuestro puesto de escaneo remoto en el límite exterior del sistema detectó un aumento en el tráfico de Sli espacial entrante hace aproximadamente una hora, respondió Keyes, provocando que todos abrieran los ojos de par en par. ¿Ya están aquí?, preguntó Crow, pero Keyes negó con la cabeza. Todavía no. Pero pronto lo harán, confirmó Keyes.
La mayor parte de la flota se está preparando, y ahora mismo el general Armani está retirando a la mayor cantidad posible de sus fuerzas a Nueva Tombuctú para ayudar en la evacuación. ¿Y qué hay del cartógrafo?, preguntó Clover. Se está preparando para la demolición ahora mismo, respondió Daré. Nuestros IA están recopilando toda la información posible antes de que llegue el Covenant. En cuanto llegue, los retiraremos de inmediato. El Covenant luchó con todas sus fuerzas para asegurarse de que no capturáramos al cartógrafo, señora. Intentarán recuperarlo, señaló Johnson. Por eso se mantiene una guarnición alrededor del sitio. Incluso si logramos destruir la unidad de datos del Covenant, si vuelven a capturar al cartógrafo, será en vano. ¿No podríamos destruir al cartógrafo ahora y enviar a la guarnición tras los brutes? No era tan grande, sugirió Siena Khan, pero Keyes negó con la cabeza. El Covenant solo estaba excavando una parte. Nuestro radar terrestre indica que se extiende casi 12 kilómetros en todas direcciones. Si queremos asegurarnos de que el Covenant no pueda obtener ni un solo byte de datos, debemos destruirlo todo. Nuestros ingenieros son buenos, pero necesitan tiempo para hacer su trabajo. Crow frunció el ceño y apretó el puño mientras repasaba la situación. En ese momento, tenían 3 objetivos contrapuestos, pero igualmente importantes, y todos debían llevarse a cabo. Asegurar la unidad de datos era posiblemente el más importante, pero eso no significaba que pudieran dejar en paz al cartógrafo. Tampoco le gustaba la idea de dejar morir a la gente de Nueva Tombuctú, especialmente después de Viraj. Intentó encontrar una solución a su dilema, pero por más que lo intentara, no encontraba la manera de hacerlo sin perjudicar a los demás. Fue entonces cuando Clover habló y sugirió: nos dividiremos en 3 equipos. Disculpe, preguntó Daré mientras los demás dirigían su atención a Clover, quien se irguió y cruzó los brazos tras la espalda. Durante el asalto al cartógrafo, los cazadores demostraron ser multiplicadores de fuerza muy eficaces contra el Covenant, siendo un factor decisivo para el éxito del asalto, señaló. Un solo cazador completamente entrenado, incluso sin su semblanza, vale por docenas de marines, y aún quedamos 12 en condiciones de luchar. No hay razón para asignarnos a todos a un solo objetivo. Crow comprendió a dónde quería llegar Clover con esto y añadió: tiene razón. Al dividir a los cazadores, el general Armani puede destinar más fuerzas a asegurar la unidad de datos sin poner en peligro la evacuación ni la demolición. O potencialmente hacer que los maten a todos, señaló Daré, claramente ansiosa por evitar más bajas de los cazadores bajo su mando. Además, según esa lógica, no deberían dividirse en absoluto. En su lugar, deberían atacar en profundidad a las únicas fuerzas del Covenant que quedan en el planeta antes de que condenen a Remnant y anulen todo lo que hemos hecho. Eso liberará a nuestros regulares de mayor escala para realizar las tareas para las que están mejor capacitados. Evacuar a la población y manipular las instalaciones para que exploten. Crow comprendió a regañadientes que tenía razón. También presentía que, si hubiera sido por ella, Daré los habría enviado a todos de vuelta a la noche de verano y habría convertido esto en un asunto exclusivamente de Lunsk. Sin ánimo de ofender, teniente, intervino Yuri, pero tengo la sensación de que, vayamos donde vayamos, eso podría ser una posibilidad. Además, somos cazadores. Todos sabemos a qué nos alistamos. Más importante aún, aunque los brutes sean las únicas fuerzas Covenant en el planeta por ahora, sabemos con certeza que no será así por mucho tiempo, añadió Vine. Una flota entera del Covenant está a punto de atacar Peponi. Desconocemos su tamaño, pero podemos asumir con seguridad que abrumarán las defensas orbitales de Lunsk, como suele ocurrir. Cuando eso suceda, desembarcarán ejércitos enteros por todo el planeta, con especial atención tanto al cartógrafo como a Nueva Timbuktu. Si enviamos a todos los cazadores restantes tras los brutes, corremos el riesgo de dejar zonas críticas sin personal cuando lleguen los refuerzos del Covenant. Al dividirnos en 3 equipos, podemos asegurar mejor el cumplimiento de los 3 objetivos. Dareth se enfureció, pero tras un momento cedió y respondió: entiendo tu punto. Entonces, ¿por qué no dividirnos entre el cartógrafo y perseguir a los brutes? ¿Para qué molestarse en ayudar con la evacuación? ¿De verdad necesitas preguntar eso?, preguntó Fiona con tristeza, lo que hizo que Dareth centrara su atención en ella antes de soltar un suspiro. Una vez más, los cazadores asintieron colectivamente, y los comandantes de Lunsk no pudieron evitar quejarse, entre comprensión y consternación. Tras un momento, Keye se frotó la barba y admitió: entiendo las ventajas del plan. Es arriesgado, pero, francamente, a estas alturas, cualquier cosa que hagamos lo es.
Ir a lo seguro ya no es una opción. Pero, ¿a quién enviamos a cada objetivo? Puedo ayudar a asegurar al cartógrafo, se ofreció Crow. Soy el único sin equipo, así que no desmantelaría a nadie. Normalmente se habría ofrecido para ir tras los brutes. Al fin y al cabo, cazar oponentes peligrosos era algo en lo que tenía mucha experiencia. Pero, tras observar a los Arceots, intuyó que alguien más ya tenía la misión reservada. Iré contigo. Alguien necesita tomarte de la mano, ofreció Johnson de inmediato, y el veterano cazador asintió con la cabeza. Robin entonces levantó la mano y respondió: mi equipo y yo podemos ayudar con la evacuación. Nos manejamos bastante bien con las multitudes. Tuvimos que hacerlo muchas veces en Manile. También los colmillos blancos, añadió Sienna. Además, el grueso del Covenant atacará la ciudad cuando lleguen. Necesitamos a tantos cazadores allí como sea posible. Eso nos deja a nosotros para ir tras los brutes, declaró Clover, de alguna manera logrando ponerse de pie aún más derecho mientras él y Vine copiaban su postura. Keyes y Dare observaron a los cazadores reunidos por un momento, luego él asintió y dijo: de acuerdo, lo permito. Dare, quiero que acompañes a las cazadoras felices y al colmillo blanco a Nueva Tombuctú. Y Cam, de ahora en adelante esta es una operación militar. Obedezcan todas las órdenes que ella les dé, ¿entienden? Sí, señor, respondió Robin, sonriendo e incluso saludando al comandante, mientras Sienna simplemente asintió en señal de acuerdo. Keyes no pudo evitar poner los ojos en blanco y sonreír levemente antes de centrar su atención en la fuerza de tarea 141. Luego dijo: Capitán Price, confío en que usted y sus hombres puedan manejar a unos cuantos brutes. Podemos arreglárnoslas, respondió Price, mirando a Clover. ¿Te animas, amigo? Clover entrecerró los ojos y luego declaró sin una pizca de humor en su voz: no tienes idea. Todo el campamento Covenant estaba en plena actividad mientras los brutes se apresuraban a seguir las órdenes de su cacique. Desde su posición en el centro del campamento, Rteda podía ver gran parte de lo que hacían. No había mucho equipaje, por lo que podía ver. En cambio, los Jiralanae centraban sus esfuerzos en prepararse para la evacuación. Se estaban colocando cargas de demolición en todas las estructuras del campamento, impidiendo al enemigo obtener cualquier activo potencial. Las torretas de plasma de sus sombras y prowlers se rellenaban con gas portador, junto con los cargadores internos de los cañones automáticos explosivos de sus choppers. Al mismo tiempo, los Jiralanae arrancaban trozos de metal de vehículos humanos recuperados y los soldaban a los suyos para reparar o aumentar secciones de blindaje, formando una cubierta de retazos que contrastaba marcadamente con la impecable elegancia a la que Rteda estaba acostumbrado. Supuso que, dada la naturaleza de los Jiralanae, esto no era una sorpresa. Siempre fueron bastante ingeniosos. Sin embargo, estaba claro que el resto de su equipo Cealot no apreciaba los esfuerzos de los Jiralanae, y Sheshan resopló abiertamente antes de comentar: bárbaro. No entiendo por qué alguien preferiría a esas bestias enormes a un fantasma o un espectro. En efecto, confirmó Biza, con los brazos cruzados mientras miraba fijamente a todos los Jiralanae que los rodeaban. Respiró con dificultad por la nariz y negó con la cabeza, y luego continuó: no puedo creer que el ministro los haya enviado aquí. ¿Acaso no tenía fe en nosotros? No necesitábamos ser rescatados. Los demás fanáticos asintieron con la cabeza mientras Isan añadía: por supuesto. Habríamos luchado para salir. No había ninguna razón para que el ministro enviara a los salvajes Jiralanae tras nosotros. Algunos Jiralanae que pasaban pusieron los ojos en blanco y resoplaron irritados, pero por lo demás siguieron adelante. Mientras los fanáticos seguían hablando entre ellos, solo Oir permaneció en silencio, con la mirada fija en el cacique Jiralanae Atriox. Rteda centró brevemente su atención en Ir, intentando analizar las emociones encontradas en su rostro. Por lo que pudo ver, había Ir ahí, para su sorpresa, una ligera cautela que rozaba el miedo. Había estado así desde que Atriox se impuso, seguida de la conversación de Ir con el ministro de la Veracidad, que confirmó las afirmaciones anteriores de Atriox. Sabiendo que al maestro de la espada no le agradaría su mirada, Rteda volvió su atención hacia Biza y preguntó: ¿debes seguir insultándolos? ¿Por qué los defiendes? Replicó Biza, completamente imperturbable. Porque, lo quieras admitir o no, nos salvaron la vida y son miembros del pacto igual que nosotros, señaló Rteda, entrecerrando los ojos y negándose a ceder.
Luego suspiró y dijo: mi fortaleza me enseñó que, aunque nosotros, como Sangheili, somos inherentemente superiores a todos menos a los Sanseum, eso no es motivo para menospreciar o insultar a quienes están por debajo de nosotros. Hacerlo es socavar y abusar de nuestro propio estatus, y es una deshonra en sí misma. Todos sirven al pacto a su manera y deben ser respetados como tales. Eso incluye a los Hiralanae. Un buen consejo, en teoría, comentó Tul. Pero es evidente que tu fortaleza no se ha aventurado mucho más allá de sus fronteras. He servido directamente al Covenant durante docenas de ciclos anuales, y según mi experiencia, los únicos en quienes puedes confiar de verdad son tus compañeros Sangheili. Los Ungoi son demasiado cobardes e indisciplinados. Los Kigyar solo son leales a quien les paga más Hexz. La mente de los Yanmee es demasiado extraña para que yo siquiera la comprenda, y lo mismo aplica a los Letgolo. Tul entrecerró los ojos, se inclinó hacia adelante y añadió: pero preferiría tratar a cualquiera de ellos como a un igual que a un Hiralanae. Dime, Rteda. ¿Has luchado alguna vez junto a una de sus manadas? No puedo decir que haya tenido el placer, admitió Rteda, y Tul resopló mientras los demás se reían entre dientes sin alegría. Una merced que no tienes, dijo Tul. Créeme cuando te digo que son salvajes en toda la extensión de la palabra. Los humanos los llaman brutes por algo, y es un apodo bien merecido. Conozco su reputación, y si al menos la mitad es verdad, me da asco, respondió Rteda, dejando escapar un escalofrío involuntario al recordar algunos rumores que su antiguo lancero compartía sobre las acciones de las manadas de Hiralanae. El juego de los lanzadores era particularmente infame, e intentó no pensar en los detalles específicos de cómo se jugaba. Luego negó con la cabeza y continuó: pero incluso si ese es el caso, mi punto sigue siendo el mismo. Los humanos y sus demonios estaban a punto de invadir nuestra posición. Nos habrían matado y se habrían apropiado del bloque de memoria. De no ser por la intervención de Atriox y sus compañeros de manada, la misión se habría perdido. Solo por eso, merecen nuestra gratitud. Rteda dirigió brevemente la mirada al cacique en cuestión, quien supervisaba un mapa táctico del terreno con Decimus, quien parecía ser su segundo al mando. No usaban un mapa holográfico como él solía usar. En su lugar, usaban lo que parecía ser un mapa físico hecho de papel, probablemente recuperado de un asentamiento humano cercano. Tu lógica es acertada, admitió Tul, incorporándose de nuevo antes de observar lentamente el campamento. Pero olvidas un detalle clave, Rteda. ¿Y eso es? Los Hiralanae son una amenaza directa a nuestra posición dentro del pacto, declaró Tul, solo para que Rteda se burlara abiertamente y pusiera los ojos en blanco. Eso es absurdo. Los Sangheili y los Sanseum han liderado el pacto como iguales desde su creación, señaló Rteda. Nuestra alianza está forjada en la propia ley de unión. Es inquebrantable. Entonces, ¿por qué los profetas han concedido a los Hiralanae el mando de sus propias naves, flotas y ejércitos? Preguntó Tul retóricamente. ¿Por qué se les ha permitido usar su tecnología local, incluso mejorarla con la nuestra? No inventaron la propulsión gravitatoria. Se derivó de la gracia de los Forerunners. Han distorsionado y deformado el legado de los Forerunners para darles un aspecto propio, algo que debería haber sido declarado herético. Sin embargo, los profetas siguen permitiéndolo. ¿Sabes por qué, Rteda? Rteda guardó silencio un momento y luego admitió: no sé por qué. Porque los Hiralanae buscan reemplazar a los Sangheili como líderes del Covenant, declaró Tul, y son demasiado útiles para los profetas como para que los pongan en su lugar. Sobre todo mientras la guerra contra la humanidad continúa. Solo por esa razón, Rteda, es nuestro deber, no, nuestra responsabilidad, recordarles a los Hiralanae quiénes son realmente sus superiores. No pueden tratarlos como iguales. Porque si lo hacen, intentarán pisotearlos. Rteda miró a Tul a los ojos. Los dos fanáticos Sangheili se negaban a apartar la mirada o siquiera pestañear. En el fondo, Rteda juraba que Tul y los demás fanáticos estaban siendo paranoicos. Peor aún, que su paranoia sin duda conduciría a la misma situación que su abuso pretendía prevenir. Puede que Tul afirmara que la fortaleza Basov no veía mucho más allá de sus fronteras, pero nada más lejos de la realidad. Habían aprendido, hacía mucho tiempo, que tratar bien a todos sus subordinados conducía a una unión más próspera y pacífica. Mientras que sus fortalezas vecinas a menudo tenían que lidiar con rebeliones y levantamientos heréticos, la fortaleza Basov no tenía que preocuparse por tales cosas, lo que les permitía acumular poder y prestigio mientras enviaban a sus guerreros a luchar contra los verdaderos enemigos del Covenant.
Pero por mucho que quisiera decirlo en voz alta, sabía que sus palabras caerían en saco roto. Era evidente que sus compañeros celotes eran obstinados en sus costumbres. Con un bufido, Rteda se levantó de su asiento y declaró: «Creed lo que queráis. Voy a hablar con el cacique». «¿Y eso por qué?», preguntó Isan sin humor. «Alguien debería ofrecer sus condolencias por la pérdida de sus compañeros de manada», declaró Rteda, luego se dio la vuelta y caminó directamente hacia Atriox sin decir una palabra más. Varios Jiralanae miraron a Rteda con confusión mientras este se abría paso con cuidado entre la multitud hacia Atriox. Al fanático le resultó evidente que no entendían sus intenciones. Algunos le gruñeron y le rugieron en cuanto su destino se hizo evidente, dejándole claro a Rteda lo que sucedería si intentaba hacerle algo a Atriox. No es que Rteda tuviera intención de hacerle algo a los Jiralanae, ni podría hacerlo, considerando el intento anterior de ir. Cuando Rteda se acercó a pocos metros de Atriox, Decimus dirigió su atención al celote y se interpuso en su camino, gruñendo: «¿Qué quieres, Sangeili? Si buscas venganza por el orgullo hundido de tu maestro de la espada, puedes darte la vuelta ahora mismo o te obligaré». «Esa no es mi intención», respondió Rteda mientras miraba fijamente los colmillos de Decimus. Normalmente, habría fijado la mirada en quien le hablaba, pero sabía que Jiralanae lo tomaba como un desafío. Dado el comportamiento de Decimus, lo último que quería era transmitir algo que pudiera considerarse una amenaza. Luego continuó: «Solo deseo expresar mis condolencias». Decimus arqueó una ceja ante la admisión de Rteda, pero antes de que pudiera decir nada, Atriox soltó un gruñido. El guerrero Jiralanae lo interpretó como una orden, y aunque soltó un bufido de disgusto, se alejó para darles a ambos cierta privacidad. Rteda lo vio irse y luego se acercó a la mesa sobre la que Atriox estaba encorvado. «Puedes hablar», ordenó Atriox, y Rteda asintió. «Como dije, deseo expresar mis condolencias por la pérdida de sus compañeros de manada», declaró Rteda mientras hacía una respetuosa reverencia a Atriox. «Sacrificaron sus vidas para salvar la mía y las de mis compañeros celotes. Por eso, les estamos agradecidos». Atriox al principio guardó silencio, luego miró a Rteda con furia y gruñó: «No me mientas, Sangeili». Un tanto alarmado, Rteda respondió: «No estoy mintiendo, jefe». «No se trata de ti», aclaró Atriox. «El mero hecho de que estés aquí diciéndome esto es prueba más que suficiente de tus intenciones. Me refiero a que mentiste en nombre de tu lanza. No están agradecidos. Si acaso, los insensatos están resentidos por nuestra intervención». Una parte de Rteda frunció el ceño al ver cómo describían a sus compañeros, pero el resto simplemente suspiró antes de decir: «Lamentablemente, es cierto. Intenté que lo entendieran, pero no me escucharon». «Son fanáticos», señaló Atriox. «Su obstinada negativa a aceptar cualquier punto de vista que no sea el suyo es lo que define a su orden». Confundido y algo insultado, Rteda respondió: «Yo también soy un fanático». «Claramente no es alguien que haya estado con ellos lo suficiente como para que te encadenen la mente por completo», replicó Atriox, y luego se levantó. Miró fijamente a Rteda, permitiéndole al Sangeili vislumbrar su alma. Para su sorpresa, no vio rastro alguno de ira. En cambio, reinaba una calma inquietante. Atriox miró detrás de Rteda hacia el resto de su equipo, luego gruñó y dijo: «En cualquier caso, agradezco sus condolencias, pero son innecesarias. Mi manada no fue enviada para salvarlos. Eso fue simplemente una consecuencia de asegurar la memoria caché». Rteda asintió, tras sospecharlo, y luego dijo: «Puede ser, pero la cuestión sigue siendo la misma. Tú y tus Jiralanae nos salvaron la vida, y por eso te estoy agradecido». El cacique guardó silencio un instante mientras observaba a Rteda de pies a cabeza, y luego asintió. Rteda le devolvió el saludo y se preparó para regresar con su equipo, quienes, según sabía, lo miraban con enojo ante su intento de diálogo interespecies. Quizás al principio de la campaña le habría importado, pero, curiosamente, esa aprensión se desvanecía cada vez más. Pero antes de que pudiera hacerlo, Atriox volvió a hablar. «Espera. Antes de que te vayas, tengo algunas preguntas». Inclinando la cabeza, Rteda preguntó: «¿Sobre qué?». «Los demonios», aclaró Atriox como si fuera obvio, lo cual, en retrospectiva, lo era. ¿Qué más querría saber un cacique? «Ah, sí. Ellos», murmuró Rteda, y luego se irguió. «Debo admitir que no sé mucho sobre ellos. Este fue solo nuestro segundo enfrentamiento, y el primero fue solo unas horas antes. Tampoco pude verlos bien en el caos de la batalla, y sin duda tú mismo presenciaste algo al llegar».
Puede ser, pero la experiencia es experiencia, por pequeña que sea, afirmó Atriox. Quiero saberlo todo. Cómo son, cómo luchan, sus fortalezas y debilidades. No importa lo pequeña o aparentemente insignificante que sea la información, quiero que me la cuentes. Rteda guardó silencio un momento, luego asintió y dijo, por supuesto. En cuanto a su aspecto, superficialmente parecen humanos con uniformes inusuales. Sin embargo, algunos rasgos sí que parecían extraños. Algunos tenían lo que parecían un segundo par de orejas no humanas sobre la cabeza, y otro tenía plumas en lugar de pelo. Las piernas de otro parecían más de un Sangheili que de un humano, solo que cubiertas de pelo y terminadas en pezuñas. Tarareó Atriox mientras se frotaba la barbilla. Una parte de mí quiere descartar cosas como otra opción cosmética para humanos, como piercings o tatuajes. Lo mismo que descartar las piernas como una simple prótesis extraña. Pero el resto de mí sospecha que no lo son. ¿Qué quieres decir? Sospecho que esos atributos inusuales no fueron decisiones estéticas. Son demasiado extremos, y nunca había visto a otro soldado humano con algo así, afirmó Atriox. Obviamente, no tenemos ni de cerca una imagen completa para llegar a una conclusión, pero debemos considerar la posibilidad de que se tratara de mutaciones aleatorias, resultado de experimentos de modificación genética humana, o de algo natural y, hasta ahora, nunca utilizado. Quizás una subespecie, tal vez. Una parte de Rteda quería refutar tales posibilidades como descabelladas, pero el resto comprendió que el cacique Hiralanae tenía razón. Sin mencionar que dentro del propio pacto existían múltiples ejemplos de múltiples subespecies conviviendo, como los Kigyar. Si uno no supiera más, pensaría que un Rutiano, un Ibiesan y un Baoan eran especies distintas. Era lógico que, en los cientos de colonias que los humanos habían establecido, se produjera una desviación genética similar. En cualquier caso, especular sobre tales cosas era inútil. Había detalles mucho más importantes que discutir. Continuó rápidamente. En cuanto a su forma de luchar, parecen especializarse en estas armas combinadas únicas que pueden transformarse de cuerpo a arma de fuego en un abrir y cerrar de ojos. Pero, en mi opinión, son demasiado especializadas para ser producidas en masa. De hecho, ya lo imaginaba. El mantenimiento y el entrenamiento por sí solos serían un gran obstáculo. Lo más probable es que estos demonios eligieran sus armas ellos mismos y se entrenaran para luchar con ellas durante años. Yo también lo sospechaba, confirmó Rteda. Pero no sé por qué fabricarían esas cosas en primer lugar. Los humanos tienden a centrarse casi exclusivamente en las armas de fuego, en lugar del combate cuerpo a cuerpo, relegando este último al último recurso. La mayoría simplemente no están diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo intenso. Son demasiado frágiles. Y las municiones que usaban, tenían efectos elementales. Justo antes de que comenzara la batalla, algunas lograron infiltrarse en el corazón de nuestras defensas y detonar bombas que prácticamente provocaron una tormenta, una inundación, un terremoto, una ventisca y una erupción volcánica, todo a la vez. Atriox ladeó la cabeza abiertamente, confundido, al oír mencionar las bombas. Su mandíbula se movía distraídamente, pero no emitió ningún sonido. Su confusión duró solo un instante antes de negar con la cabeza. Tarareó para sí mismo durante unos instantes, intentando claramente encontrar alguna información útil contra sus nuevos enemigos. Luego, mientras seguía acariciándose la barba lentamente, volvió a mirar a Rteda a los ojos. Es posible que sus armas tengan algún significado cultural o práctico del planeta de donde provienen. Y estos demonios obviamente poseen la fuerza para sobresalir en el combate cuerpo a cuerpo donde sus hermanos menores no pueden. En cuanto a sus municiones, nunca había oído hablar de algo así. Quizás el ministro lo sepa, u otro Samshyun por encima de él, sugirió Atriox, y luego grunó. Pero solo estamos especulando. Podría haber muchas razones por las que sus armas se comportan como lo hacen. Rteda asintió con tristeza y luego dijo. Lo más importante, además de su mayor fuerza y velocidad, estos demonios parecen tener algún tipo de escudo de energía personal lo suficientemente potente como para protegerlos del fuego de plasma de armas pequeñas. Es más, tienen habilidades que ni siquiera puedo empezar a explicar. Uno podía crear un campo de invisibilidad a su alrededor y a sus aliados. Otro sopló un cuerno en su espada y conjuró portales. Así fue como el ejército humano logró eludir por completo nuestras defensas. Simplemente aparecieron en el corazón de nuestra fortaleza.
Eso responde a tu pregunta, comentó Atriox, apartando la mirada momentáneamente y frunciendo el ceño mientras intentaba comprender la revelación. Incluso después de tanto tiempo, Rteda no entendía exactamente qué había sucedido. La tecnología de teletransportación no era desconocida en el Covenant. La emplearon en numerosas ocasiones. Pero requerían torres gigantescas para consolidar los parámetros de teletransportación, una tecnología de la que carecían los humanos. Sin embargo, este humano era capaz de emplear la teletransportación a una escala mucho más táctica que incluso el Covenant, lo cual era desconcertante. Atriox continuó. Pero eso no explica cómo ni de dónde salieron estos escudos y habilidades. No llevaban ninguna armadura que yo pudiera ver, así que claramente no provenía de una fuente de energía externa. ¿Tienes alguna pista? Lamentablemente, ninguna, admitió Rteda, luego se rascó la cabeza y sugirió. Quizás sea alguna forma de tecnología nueva y experimental que implantaron en los cuerpos humanos donde no podemos ver. O tal vez era externa y simplemente no podíamos verla. Después de un momento de silencio, Rteda gruñó y se quejó. Odio no tener las respuestas a estas preguntas. Yo también, pero debemos apañárnoslas, dijo Atriox. Dime, cuando luchaste contra estos demonios, ¿notaste alguna debilidad? ¿Algún fallo en sus habilidades? Rteda tarareó para sí mismo mientras lo pensaba y luego respondió. Sus escudos, aunque parecían proteger a los demonios del daño, parecía que aún podían sentir dolor. Uno de ellos tocaba una melodía que nos adormecía, pero cuando recibió el disparo, se detuvo por el impacto. Eso podría ser útil. La que luché necesitaba tener los pies descalzos apoyados en suelo firme. Sin eso, el efecto era inútil. Entonces estas habilidades tienen limitaciones. Tienen que hacerlo. Nada tiene límites. Ni siquiera los Forerunners, afirmó Atriox, y luego suspiró. ¿Eso es todo lo que sabes? Desafortunadamente, sí, respondió Rteda mientras asentía con la cabeza hacia Atriox, y el Giralanae asintió de vuelta. Tendrá que bastar, decidió. Les contaré al resto de mi manada lo que les espera cuando nos marchemos. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que los humanos nos atacarán de nuevo? Preguntó Rteda, y Atriox miró fijamente al celote. Claro que sí, declaró Atriox sin dudarlo. Luego miró el bloque de memoria y afirmó. Sospecho que la información de ese bloque de memoria es demasiado valiosa como para que los humanos nos dejen escapar. Rteda siguió su mirada y, tras un momento, asintió y respondió. Supongo que tienes razón. Tener la ubicación precisa de cada reliquia Forerunner cercana sería un premio valioso. Eso no es lo que les importa, respondió Atriox, tomando a Rteda por sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más les podría importar? Atriox resopló y luego instruyó. Sé que tu maestro de la espada puede desanimar el pensamiento crítico, pero te pregunto esto. Durante todos tus años luchando contra los humanos, ¿qué es lo que más les ha importado cada vez que el Covenant invadía uno de sus mundos? ¿Evacuando a su gente? Respondió Rteda, pero Atriox negó con la cabeza. No, dijo Atriox. He luchado contra los humanos desde el comienzo de esta guerra, he interrogado a innumerables individuos y, con el tiempo, descubrí una orden permanente que todos los humanos deben seguir. Esta orden, llamada así por uno de sus almirantes, especifica la destrucción completa de cualquier registro que contenga la ubicación de otra colonia humana a cualquier precio. Preferirían dejar caer un mundo invadido antes que permitir que se encontraran más. Bueno, entonces su estrategia es esconderse, ¿pero qué tiene eso que ver con el cartógrafo? Preguntó Rteda, sin entender muy bien a dónde quería llegar Atriox. Los humanos ya tienen el cartógrafo. Sin duda, sus inteligencias artificiales están analizando minuciosamente cada dato que pueden obtener antes de que llegue nuestra flota, explicó Atriox. Pero a pesar de tener la fuente, intentan impedir que extraigamos los datos ya recopilados. De hecho, no creo que intentaran capturarlos, en realidad. Querían destruirlo, murmuró Rteda, abriendo mucho los ojos al comprender lo que estaba sucediendo. Sí, ¿y cuántas veces ha habido mundos humanos con reliquias Forerunner? Preguntó Atriox retóricamente, y Rteda se quedó sin aliento. El cartógrafo tiene la ubicación de las colonias humanas. Gritó Rteda, y Atriox asintió. Exactamente, confirmó Atriox. Tu maestro de la espada se conformó con solo mirar la explicación superficial. Pero la clave para ganar una guerra es conocer al enemigo. Los humanos saben que están irremediablemente superados y no se detendrán ante nada para asegurar que otras colonias humanas no sean descubiertas. Recuerda lo que te digo, no dejarán de perseguirnos hasta que ellos o nosotros muramos.
Todo tenía sentido ahora. La intensidad del contraataque humano, los preparativos de Atriox. Esperaba que un pequeño ejército de humanos los persiguiera y se preparó en consecuencia. Rteda ya respetaba a Atriox por su destreza en combate, pero sentía que su estima por los Jiralanae aumentaba aún más. Si lo que decía era cierto, y Rteda no veía motivos para creer lo contrario, el bloque de memoria solo estaría completamente a salvo una vez que fuera escoltado fuera del sistema. Les avisaré a los demás que se preparen para una pelea dura, dijo Rteda mientras le hacía otra reverencia a Atriox. Gracias, cacique. Atriox resopló en señal de reconocimiento, pero antes de que Rteda pudiera irse, dijo: yo sería más cuidadoso si fuera tú, celote. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rteda confundido. Entonces Atriox inclinó bruscamente la cabeza hacia Ir, quien seguía mirándolos con enojo. Tu maestro de la espada, sospecho que se le está acabando la paciencia contigo, supuso Atriox, y Rteda suspiró. Sí, me lo ha dicho, admitió Rteda con pesar. Sé que algunas de mis sugerencias no le han sentado bien. ¿Cómo? Una parte de Rteda no quería responder, pero dada la cortesía que Atriox había mostrado hasta entonces, decidió hacerlo. Cuando tomamos la refinería, capturamos a docenas de trabajadores humanos. Sugerí tomarlos como rehenes, ya que los humanos no suelen querer matar a los suyos. Pero el maestro de la espada Aramai se negó y nos hizo ejecutarlos y luego arrojar los cuerpos al aire libre junto al río. Atriox dejó escapar un suspiro de ira y respondió: idiota. Aunque los humanos habrían atacado de todas formas, al retener a los trabajadores como rehenes o, al menos, ocultar sus cuerpos, podrían haber mostrado al menos un poco de moderación. En cambio, tu comandante les dio vía libre para bombardearte desde la órbita. En efecto, murmuró Rteda antes de negar con la cabeza. En cualquier caso, el maestro de la espada Aramai puede estar bajo mucha presión ahora mismo, pero es un comandante respetado y digno. Un comandante bajo cuyas órdenes me siento honrado de luchar. Atriox resopló y luego dijo: tal vez, pero durante toda nuestra conversación nos ha estado mirando a ti y a mí mientras mantiene su mano sobre su espada de energía. Los ojos de Rteda se abrieron y rápidamente miró hacia su líder, quien, tal como afirmó Atriox, mantenía su mano cerca de su espada mientras los miraba a ambos. Como dije, a la Orden Celote no le gustan los librepensadores, declaró Atriox. Y no se espera que sus miembros abandonen sus filas con vida. Sería prudente mantenerse alerta. Dicho esto, Atriox se dio la vuelta y se alejó, transmitiendo ya la información que Rteda había compartido a sus otros comandantes para que se dispersaran entre las tropas. Rteda lo vio marchar y luego se giró de nuevo hacia los celotes. Antes, podría haberlos mirado con orgullo por ser uno de ellos. Pero ahora, al sentir sus miradas colectivas, solo podía sentir inquietud. De pie sobre un montón de escombros, Siena Khan observaba la llegada de más y más tropas de Lunsk. El general Armani había accedido al plan de Clover de intercambiar sus tropas por Huntsmen. Al parecer, su actuación durante el asalto al cartógrafo, junto con el testimonio de docenas de soldados que presenciaron directamente sus acciones, lo había impresionado profundamente. Una compañía completa de 250 soldados había sido asignada a la recuperación o destrucción de los datos del cartógrafo, equipada con Warthogs y cañoneras Falcón para apoyo aéreo. El terreno al que se había retirado el Covenant hacía ineficaces a los Scorpions, por desgracia, pero los Warthogs estaban equipados con cañones Gauss que, según el capitán Price, deberían ser más que suficientes para perforar el blindaje del Covenant. Por supuesto, ella y el Colmillo Blanco no participarían en esa parte de la operación. Ese honor recaía en los ases de operaciones restantes. A Siena nada le habría encantado más que ser quien se asegurara de que el Covenant no se escapara de Peponi con los datos. Que el Colmillo Blanco, el Fauno, fuera quien salvara a Remnant de quizás la mayor amenaza a su existencia que jamás habían conocido, valía la pena el riesgo. Sin mencionar que, personalmente, le encantaba estar en el centro de la batalla contra quienes habían hecho daño a su pueblo. Pero, al mismo tiempo, no podía criticar la lógica de Lunsk. Se trataba de una operación militar crucial que afectaba a ambos pueblos, lo que hacía de la cohesión de la unidad la máxima prioridad. Siena, por mucho que le encantara luchar contra el Covenant, también descubrió que las directrices militares le resultaban incómodas después de un tiempo. Los Azeops eran puramente militares, capaces de adaptarse a la forma en que el Lunsk hacía las cosas mejor que nadie en la delegación de los Huntsmen. Probablemente ayudó que, en opinión de Siena, el Lunsk fuera básicamente Atlas espacial. Eran como dos gotas de agua.
Por supuesto, también estaba el hecho de que el líder de esos brutes hirió gravemente a uno de los suyos. Eso exigía venganza, y Siena, más que nadie, lo entendía. Así que, mientras observaba a los Alceots conversar con los Otz y el mayor de la compañía sobre su estrategia de batalla, con los brazos cruzados y el rostro firme, se sintió satisfecha. Al menos no estarían completamente fuera de combate en Nueva Tombuctú cuando el Covenant la invadiera inevitablemente para intentar evitar la evacuación planetaria. Y hablando de eso, en el horizonte podía ver otro transporte volando por la atmósfera superior, llevando a sus pasajeros a quién sabe dónde. Sus meditaciones se vieron interrumpidas cuando oyó a alguien toser detrás de ella, lo que llevó a Siena a mirar por encima del hombro donde, para su curiosidad, vio a Gron. «Siena, ¿puedo hablar contigo?», empezó Gron con tono respetuoso. Siena asintió y gruñó mientras se daba la vuelta. «Por supuesto. Supongo que se trata de la misión en Nueva Tombuctú». «Se trata de eso, sí», confirmó Gron, pero la forma en que lo dijo hizo que Siena levantara las cejas confundida. «Si te preocupa recibir órdenes del teniente Daré, entiende que esto es solo un arreglo temporal nacido de la necesidad», señaló Siena, pero Gron negó con la cabeza. «No, no se trata de eso». «No del todo, al menos», admitió Gron, y luego miró rápidamente a su alrededor para ver si había alguien cerca o al alcance del oído. Siena sabía que no. Todos los demás estaban demasiado ocupados preparándose para las batallas que se avecinaban, incluido el teniente Daré, mientras que el comandante Keyes ya había regresado a la noche de verano. «Entonces, ¿de qué quieres hablar, Gron?», preguntó Siena con más dureza esta vez. Gron se puso de pie y susurró: «Creo que esta es una oportunidad para nosotros». Siena guardó silencio un momento y luego admitió: «Sí, proteger a los civiles humanos haría que el UNSC se ganara el cariño del colmillo blanco». «Me imagino que con su apoyo, ¿no es eso?», interrumpió Gron, negando con la cabeza con vehemencia. «Francamente, por todo lo que he visto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son unos opresores fascistas. No necesitamos ni deberíamos querer su apoyo». Siena frunció el ceño y respondió: «Admito que algunas políticas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no me convencen, y si hubieran estado en paz, estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero el pacto lo cambia todo». «Lo que me lleva a lo que quería decir», comenzó Gron. «El Covenant es una amenaza para nuestro pueblo, sí. Pero solo porque compartimos remanente con la humanidad. Tenemos una oportunidad única para cambiar eso». Siena entrecerró los ojos y luego preguntó con engañosa calma: «¿De qué estás hablando?». Gron, aparentemente ajeno al gruñido que subyacía en la voz de su superior, señaló la pequeña colección de armas pequeñas del Covenant que el UNSC ya estaba reuniendo y explicó: «El UNSC se ha estado apoderando de toda la tecnología del Covenant que ha podido conseguir. Se apropian de todo el botín como les corresponde, como siempre hacen los humanos. Pero cuando el Covenant ataque Nueva Tombuctú, será un caos. No podrán vigilarnos constantemente. Si tan solo pudiéramos». «Detente», interrumpió Siena bruscamente a su subordinado, tomándolo por sorpresa. Sin inmutarse, Gron continuó: «Mira, sé que es arriesgado. Pero si podemos convencer a Fiona de usar su semblanza, ni una palabra más», gruñó Siena, callando por fin a Gron. «¿Te estás escuchando? ¿Sugieres que llevemos armas del Covenant a Remnant y hagamos, qué? ¿Derrocar a la humanidad? ¿Estás loco? Ya has visto lo poderosas que son sus armas», señaló Gron. «Con ellas, podríamos contraatacar como nunca a quienes dañan a nuestra gente. Se acabaron las incursiones de bandidos en nuestras caravanas y las represiones de los pacificadores contra nuestras protestas, cuando ni siquiera las protecciones más sólidas pueden salvarlos de nuestras represalias. Y si se necesita sabotaje o asesinatos, solo se necesitarían unos pocos para desestabilizar a las peores empresas, o incluso a los gobiernos del reino, e inspirar a nuestra gente a alzarse. Sí, y es precisamente por eso que necesitamos trabajar con los humanos, no contra ellos. Siseo Siena. Solo trabajando juntos podremos protegernos. El Covenant está en guerra con los humanos, no con los faunos», replicó Gron, con su anterior tono respetuoso desaparecido y reemplazado por ira e incredulidad. «La única razón por la que el Covenant representa una amenaza para nosotros es porque considera a los faunos como si estuvieran del lado de los humanos. Derrocar a los humanos en Remnant no solo nos brindaría la justicia que merecemos, sino que le demostraría al Covenant que no estamos del lado de la humanidad si de alguna manera encuentran Remnant.
Siena apretó los puños con fuerza y apretó los dientes de pura rabia, y luego gruñó. Cuando supe de la existencia del Covenant, dije exactamente lo mismo. Que los humanos y los faunos no son lo mismo. ¿Sabes lo que me dijeron el almirante Cole y los demás? Me dijeron que al Covenant no le importaría. Que nos verían como humanos con más piezas. Nada más y nada menos. Por supuesto que un humano diría eso. Sobre todo los que intentan usarnos, afirmó Gron, pero Siena avanzó con tanta fuerza que hizo estremecer a Gron. Es mejor confiar en su palabra que contar con que los extraterrestres genocidas que queman mundos sean razonables, advirtió Siena mientras presionaba su rostro a escasos centímetros del de Gron. Pensé que tú, de entre todas las personas, lo entenderías, murmuró Gron con incredulidad, pero Siena negó con la cabeza. Nunca he dudado en defendernos de los humanos que nos han hecho daño, señaló Siena. Nunca he tenido miedo de usar la violencia para promover nuestra causa, aunque Guira Belladonna no esté de acuerdo. Pero aunque nuestros métodos difieran, nuestra causa es la misma. Deseo la igualdad entre humanos y faunos, no oprimirlos como nos han hecho en el pasado. Actuar de otro modo no es justicia, sino venganza y rencor. Miren a su alrededor, por el amor de Dios, esta no es la revolución de los derechos de los faunos. Su plan solo serviría para debilitarnos, cuando menos nos lo podemos permitir. Siena respiró con dificultad y luego advirtió. Aparta esos pensamientos de tu mente. No los sigas considerando. No hagas que me arrepienta de haberte elegido a pesar de las objeciones de Guira. ¿Me he explicado bien? Gron miró a Siena a los ojos y, después de un momento, respondió en voz baja. Cristal. Siena siguió mirando a Gron, retándolo en silencio a intentar cualquier cosa. Cuando por fin estuvo segura de que Gron había sido disuadido, resopló, se dio la vuelta y se alejó. Al mismo tiempo, ordenó. Reúnanse con los demás. Iremos a la ciudad en unos minutos. Entendido, dijo Gron mientras seguía sus órdenes. Siena ni siquiera se molestó en mirarlo, concentrada en lo que estaba por venir. Al mismo tiempo, decidió que, una vez que comenzara la batalla, mantendría a Gron cerca de ella si era posible. Puede que lo hubiera disuadido por ahora, pero siempre existía la posibilidad de que cometiera alguna estupidez. Cuando finalmente se reunió con los demás miembros del Colmillo Blanco, todos guardaron silencio. Abby y Yuri percibieron la tensión entre Siena y Gron, pero a juzgar por las miradas confusas que intercambiaban, no tenían ni idea de por qué. Eso era bueno, en opinión de Siena. Cuanto menos gente supiera lo que Gron había sugerido, mejor. Si ella lo hiciera a su manera, nadie lo sabría. Especialmente alguien de Lunsk. Solo podía imaginar cómo reaccionarían, y nada de eso era bueno. Finalmente llegó la hora de que el ejército reunido partiera. Los soldados subían a los Pelicans, Falcons y otros medios de transporte. Ella, el Colmillo Blanco, las Cazadoras Felices y el Teniente Daré subieron a un Pelican, los Aceops y los Ots subieron a 3 Falcons, mientras que Johnson y Crow subieron a un Warthog. Los cazadores y las cazadoras intercambiaron una última mirada, conscientes de que esta podría ser la última vez que se vieran. Uno a uno, asintieron afirmativamente, hasta que la visión de Siena se vio interrumpida por el cierre de las puertas de su Pelican. La aeronave retumbó bajo la fuerza de sus motores, y entonces sintió un vuelco en el estómago al elevarse hacia el cielo y comenzar a dirigirse hacia la ciudad. Tras unos minutos de vuelo, Siena vio a Daré extender la mano hacia un lado de su casco. A través de su visor despolarizado, pudo ver cómo su expresión cambiaba. Incluso sin preguntar, Siena sintió que sabía la razón, pero cuando Daré bajó el brazo y miró a los demás, sintió la necesidad de preguntar de todos modos. ¿Qué pasa?, preguntó Siena, y Daré la miró fijamente. Los refuerzos del Covenant han llegado, reveló Daré, y de repente el aire se sintió mucho más pesado.